La realidad siempre supera la ficción y lo demuestran noticias como esta. Molly Gibson es una niña milagro para sus padres en Estados Unidos y para la medicina reproductiva. Y es que este bebé ha nacido de un embrión que ha permanecido congelado, atentos, casi 28 años, el mayor tiempo de conservación registrado nunca y que haya dado lugar a un nacimiento. La curiosidad es que, además, Molly, la niña, tendría 27 años, un año y medio menos que su madre, que ha dado a luz a los 29 años. La ciencia hace posible lo imposible. Hablamos con el presidente de la Asociación Española de Biología de la Reproducción Humana, Antonio Urries. Bienvenido. Gracias. Esta noticia es un hito y demuestra que la congelación o criopreservación de embriones puede llegar a casos tan extremos como el que acabamos de contar durante tantos años, congelado para luego ese resultado. Hombre, Antonio. Entiendo que es llamativo, realmente que es una noticia llamativa, pero tampoco nos tiene que sorprender. Realmente sabemos que un embrión congelado se puede mantener durante muchísimo tiempo, igual que se ha mantenido durante mucho tiempo el semen de los bancos de donantes, por ejemplo. Quiero decir, la novedad realmente es que un embrión que haya estado tanto tiempo congelado se haya usado en reproducción asistida, que se haya donado un embrión que se generó en 1992. Eso quizá es lo que pueda ser llamativo, sobre todo porque en esos momentos la técnica de congelación no estaba tan perfeccionada como la tenemos ahora, era mucho más básica. Hoy en día sabemos que los embriones que estamos congelando en estos momentos seguro que dentro de 27 o 30 años van a estar exactamente igual. Y en España se ha producido no ya un caso similar, pero pues podríamos decir que se ha... ¿Cuál es el récord en España en cuanto a uso de ese embrión? Es que en España no se podría hacer, porque la ley del 2003, en el 2003 nos encontramos que heredábamos la ley de 1988 de reproducción asistida, que tenía muchos problemas en cuanto al uso que se podían dar de los embriones congelados. Y eso hizo que en el 2003 nos encontráramos con unos 200.000 embriones en las unidades de reproducción asistida que no tenían un uso muy claro. Y en ese momento sacó el gobierno, que en ese momento sacó una ley específica para dar uso a esos embriones. Y de hecho en el 2003 todos los embriones que teníamos en ese momento o se utilizaron con fines reproductivos o tuvieron que ser utilizados para investigación. Con lo cual realmente los embriones que en estos momentos están en nuestras unidades son embriones congelados a partir de esa fecha. Con lo cual pueden ser embriones que como mucho tengan 17 años de antigüedad. Ahora hablamos del uso de esos embriones también para la investigación, pero antes me gustaría saber si con la pandemia se ha producido un aumento tanto de fecundación in vitro como de conservar o vitrificar embriones de cara a no quedarse embarazada en este momento o a congelarlos para más adelante por miedo al propio virus. Sí que es cierto que cuando surgió la primera ola en marzo, pues hubo una especie de precaución por parte de las sociedades científicas de ASEVIR, de la Sociedad Española de Fertilidad, de cara a ver qué repercusión podía tener en los ciclos que estaban realizando en esos momentos. Hay que tener en cuenta de entrada que las unidades de reproducción asistida estamos de alguna forma preparadas para manejar este tipo de problemas. O sea, no nos preocupa demasiado de forma a los protocolos que estamos utilizando habitualmente. Sí que nos generaba dudas qué podía pasar con las mujeres embarazadas. Entonces eso sí que hizo que en un primer momento, en marzo, a finales de marzo, se decidió no hacer transferencias de los embriones, finalizar los ciclos, pero no facilitar que las mujeres se quedaran embarazadas hasta que tuviéramos un poco más de dejarlos todo lo que hacíamos hasta que pasara la pandemia. Exactamente, vitrificarlos, guardarlos y a esperar a ver qué era lo que pasaba. Estuvimos parados durante todo el mes de abril, recogiendo un poco de evidencias de lo que podía pasar, pero ya en mayo empezamos otra vez con actividad normal. Sí que es cierto que mantenemos la prevención de hacer test de PCR a todas las parejas que se van a someter a técnicas de reproducción asistida antes de transferir los embriones. Pero en principio estamos manteniendo la actividad de una forma normal. Eso no quita que las parejas obviamente tienen miedo. Entonces tenemos como dos tipos de parejas, las que la edad les apremia, por situaciones específicas, pues ven que no pueden esperar más y deciden recurrir a las técnicas, independientemente de la situación que vivimos, y luego parejas más jóvenes que dicen, bueno, vamos a esperar unos meses a ver qué pase esto y en el futuro retomaremos las técnicas. Pues ahora que he mencionado un poco ese perfil de las parejas o que les apremia la edad, o esas parejas más jóvenes, vamos a ver cómo comenzó todo
esto y cuál es el perfil de personas o de mujeres que recurren a la fecundación in vitro. Jesús, ¿tienes todos los datos? Vamos a empezar enseñándole una foto preciosa a todos los espectadores, enseguida la van a ver. Se trata de la pequeña Victoria Ana. Victoria Ana ahora mismo ya no es así, ya es toda una mujer, de hecho tiene 35 años. Probablemente las personas que tengan más de esa edad recordarán perfectamente su nacimiento, porque fue la primera niña que nació en nuestro país mediante el sistema de reproducción asistida. En aquel entonces se le decía niña probeta y generó su nacimiento una importante polémica social. Pero en 35 años la reproducción asistida ha cambiado, que es una barbaridad, y por qué no decirlo, también la sociedad española. Vamos a ver cómo ha cambiado, porque fíjense, ahora mismo 8 millones de niños en todo el mundo nacen por técnicas de reproducción asistida. Pero atentos a este dato, en nuestro país, uno de los países con una natalidad más baja en todo el planeta, en torno al 10 o al 12% de todos los niños nacen cada año auxiliados por este sistema de reproducción asistida. Pero lo que ha dado un vuelco espectacular es el tipo de mujeres o el perfil de las mujeres que se someten a este tipo de técnicas. Fíjense, antes eran mujeres jóvenes, ese es el adjetivo más importante, que estaban integradas, como podemos ver, en familias tradicionales, en familias heterosexuales. Ahora mismo, fíjense en los datos porque han cambiado de manera drástica. La edad media de las mujeres que se someten a una técnica de este tipo es de 35 a 39 años. Pero atención, porque el grupo que más crece es el de mayores de 40 años y el perfil que también más crece es el de mujeres solas, es decir, mujeres que se presentan a este tipo de laboratorios, a este tipo de centros médicos, sin venir acompañadas por un hombre como pareja. Seguro que recuerda a Victoria Ana, ¿entendemos? Perfectamente. Bueno, y cuando una pareja recurre a una fecundación in vitro y sobran embriones, se puede optar por o quedárselos o donarlos a otras parejas o donarlos a la ciencia. Con fines de investigación. Con fines de investigación. Sí. ¿Qué es lo que suelen hacer las parejas en estos casos, en los que sobran? Generalmente lo que más hacen las parejas es donarlos con fines de investigación, por varios motivos. Primero, porque son reticentes a donarlos con fines reproductivos a otras parejas, y luego que en el momento que una pareja decide donarlos con fines reproductivos, automáticamente pasa a ser considerada donante. Y la ley española indica que la donación tiene que ser en mujeres de menos de 35 años, ya que habéis de decir que la media de la edad está de más de 38. Por encima. Entonces es muy difícil que hoy en día una pareja que recurre a reproducción asistida pueda donar esos embriones con fines reproductivos. Fines de investigación. ¿Qué se está haciendo ahora mismo en investigación con esos embriones? Porque esto es un tema muy delicado, rozamos también, ¿no?, la bioética. ¿Qué pasos se permiten dar en España en relación a la investigación con embriones, Antonio? Y ahora daré también pie a que hablen nuestros colaboradores, que seguro que tienen preguntas. En principio, con la ley del 2006 se empezó a plantear que podía dedicarse a investigar en medicina regenerativa, para generar líneas celulares, por ejemplo, para líneas celulares neuronales, para el tratamiento de Alzheimer, Parkinson, cardíacas, para todo el tema de infartos, hepáticas, para enfermedades del hígado. Y en principio sí que hubo varios grupos de investigación en esos momentos que trabajaban con este tipo de células embrionarias para generar esas líneas celulares, el tratamiento de enfermedades. El problema es que la investigación, pues primero con la crisis que hubo en la década del 2010 y luego con todo lo que está pasando, lo que está generando es que han caído los proyectos de investigación y además la creación de las IPS, el descubrimiento de las células IPS adultas, que puede generar también líneas celulares madre exactamente igual, pues ha hecho que estos proyectos bajen, con lo cual estamos volviendo otra vez a acumular embriones en nuestras unidades sin un destino claro. Jorge, ¿querías preguntar? ¿Qué tal? Muchas gracias. Yo quería preguntarle, en su opinión, ¿cuándo se debe plantear una pareja acudir a una unidad de este tipo? ¿Cuándo es el momento adecuado? ¿Y qué debería hacer antes? Antes, obviamente, intentarlo, que parece que es un poco obvio, pero nos encontramos parejas que vienen antes incluso de intentarlo. Se recomienda después de un año de relaciones ininterrumpidas sin poner impedimentos. En ese momento ya es cuando una pareja se puede plantear recurrir a una unidad de reproducción asistida. Ojo, también la edad cuenta, con lo cual si esa pareja ya tiene 39, 40 años, quizá no es necesario esperar un año, quizá con 6 meses, por lo menos para saber si hay algún problema y adelantarse a los posibles problemas que puedan tener, sobre todo en el caso de las mujeres con el tema de la baja reserva ovárica que con la edad empieza a decaer. Sí, cuando decía antes me refería a qué opciones hay en la sanidad pública.
Quiero decir, o sea, ¿qué opciones se pueden explorar ahí? ¿O depende de la edad? Digo, por... En la sanidad pública exactamente igual, quiero decir, al final la sanidad pública, igual que la privada, tiene centros de reproducción asistida y dijéramos los protocolos que seguimos son estándar en todos los centros. Conseguir ser madre no siempre es un camino de rosas, a veces es todo un calvario y bien lo saben en la asociación Red Infértiles. Hablamos con su presidenta, Elena Fernández. ¿Por qué vieron la necesidad de agruparse en una asociación, Elena? Hola, buenos días. A ver, pues la historia de la asociación nace de 3 pacientes que vivimos la infertilidad y todo el proceso de reproducción asistida en la soledad de nuestras casas. Pues por diferentes motivos no pudimos compartirlo con nuestro entorno, no pudimos hablar y lo vivimos pues mal. Entonces, en un momento dado nos encontramos a través de redes sociales, empezamos a hablar y bueno, y cuando nuestros caminos, digamos, relacionados con la fertilidad se iban a separar, decidimos que teníamos que hacer algo, ¿no? que había que buscar la manera de agradecerle a la vida lo que la vida nos había regalado encontrándonos, dándonos esa válvula de escape al estar juntas y poder hablar y compartir. Y de esa manera nació la asociación hace ya 6 años. Decías, Elena, que no podíais hablar. Vosotras decís que la infertilidad es como una enfermedad silenciada, porque es tabú y además es algo que sufre más de 1 millón de personas en España. Es mucha gente. ¿Por qué es todavía algo o tabú o de lo que no se puede hablar? Pues a ver, efectivamente es un número brutal. Y es sorprendente que a día de hoy todavía no se pueda hablar con normalidad de ello. El motivo, pues no lo sé, o sea, siempre decimos que fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Falta mucha información y mucha educación. La sociedad no sabemos lo que es realmente la infertilidad. Todos sabemos que hay problemas de fertilidad hoy día en nuestro país, bueno, en el mundo entero, pero que es tan fácil como ir a una clínica de reproducción asistida y de allí sales ya embarazada y con tu carrito gemelar. Y esto no es así. O sea, hay mucho camino por detrás, hay mucho cansancio, mucho esfuerzo y bueno, mucha historia que se queda atrás. Entonces, supongo que la falta de educación hace que nuestro entorno no sepa cómo ayudarnos o nos intente ayudar de manera que te hace daño. Y entonces las pacientes y los pacientes al final decidimos callarnos y vivirlo desde la soledad de nuestras casas para protegernos un poquito. ¿Y qué es lo más duro de someterse a estos tratamientos? Entiendo que muchas veces darán ganas de tirar la toalla. Sí. A ver, ¿qué es lo más duro? Es una pregunta muy complicada porque es que hay muchas cosas que son muy duras. O sea, es muy duro enfrentarte a la imposibilidad de tener un bebé de manera natural, ¿no? O sea, al dejar todo en manos de unos desconocidos, ¿no? De un equipo médico, que sin ellos no vas a tener posibilidades de quedarte embarazada. Es muy duro todo el camino, es agotador emocionalmente, los sentimientos, las emociones que te surgen son muy complicadas de gestionar porque no son buenas. O sea, hay mucho miedo, hay mucha pena, hay mucha rabia, enfado, tristeza, todo te remueve por dentro, eso es muy complicado de gestionar también. Obviamente la parte económica es muy dura también, porque sí que es verdad que en nuestro país, por suerte, disponemos de una seguridad social que cubre una parte de los tratamientos, pero es una parte pequeñita. Hay muchas pacientes que tenemos que acudir a la sanidad privada y eso supone un desembolso económico brutal. Entonces, bueno, pues es que son muchas cosas, ¿no? que son muy duras. Son etapas que se van quemando, entendemos. Bueno, al final, si llega el resultado, es el resultado más bonito que se puede tener. Muchas gracias, Elena Fernández, de la Red Infértiles. Y estamos hablando todo el tiempo de mujeres, pero también hay hombres que son infértiles y no sé si se implican tanto como las mujeres. Viendo un poco lo de Red Infértiles, se veía en algunos libros como que también es asunto de hombres, pero parece que se quedan un poco al margen. Bueno, lo planteo ante la mesa, no solo al experto, como reflexión. Lo de los hombres es curioso, sobre todo el enfoque que les da. Cuando vienen a una consulta y el problema es de ellas, sí que es cierto que hacen como un papel de apoyar, de todo lo que se puede hacer, están dispuestos a hacerlo de una forma muy proactiva. Cuando el problema es más masculino, asumen cierta culpabilidad que hace que enfoquen incluso el problema de una forma distinta.
Antes hablábamos con Jorge, o preguntaba, ¿en qué momento se debe acudir a un proceso de fecundación o de ayuda para la reproducción? ¿Hasta cuándo, también podría ser otra pregunta, debe intentarse estos tratamientos? Porque en las clínicas privadas se amplía la edad, no sé en qué momento está ahora mismo, si es los 50, pero se cuestiona por parte de la sociedad que ya a ciertas edades pues se pueda llegar a tener un hijo con los problemas que puede llevar en cuanto luego a las edades del hijo y de esos padres, Antonio. Bueno, claro, pero para eso están los legisladores, son ellos los que por encima de los criterios que podamos tener tienen que marcar esos límites, y la ley española dice que cualquier mujer mayor de edad y en plenas condiciones puede recurrir a la reproducción asistida. Lo de los 50 años es un criterio que hemos puesto las sociedades científicas como un criterio de autorregulación, pero realmente no hay ningún impedimento legal a que una mujer de 60 años pueda realizarse una técnica de reproducción asistida. Es cierto que todos consideramos que es una barbaridad, y el límite de 50 años, pues en la sociedad tal como estamos hoy en día, consideramos que es un límite adecuado. Isabel. Es un asunto que tiene mucha implicación, como decía Miriam antes, moral o de valores o ético, porque, claro, hablábamos de lo que hacer con esos embriones y las mujeres que están en condiciones de donarlos porque no han alcanzado la edad límite para hacerlo, ¿están predispuestas cuando ya tienen el niño o los dos niños que quieren tener a donar esos embriones, o hay problemas? Y la segunda cosa que le quería preguntar, al hilo de lo que usted había dicho de la legislación, es si el tema desde la sociedad científica, desde la ciencia, se considera que está bien legislado o tiene lagunas y coladeros que pueden dificultar todavía más el problema de estas familias. Respecto a lo primero, las parejas sí que es cierto que no suelen ser muy proclives a donarlos con fines reproductivos, cuando son gametos suyos. En cambio, cuando son gametos que proceden de donantes, no tienen tanto problema, y de hecho hablamos de donación de embriones, pero en España es una técnica totalmente constituida. Todos los años se hacen más de 2.000 ciclos de donación de embriones, nacen cerca de 1.000 niños todos los años con estas técnicas, pero generalmente proceden de embriones generados con donantes de óvulos o donantes de semen, que esas parejas tienen menos problemas para donarlos porque proceden a su vez de una donación. Respecto a la legislación, pues como todo, hecha la ley, luego están las interpretaciones. Ya nos gustaría a nosotros muchas veces que la ley fuera mucho más tajante en ciertos criterios y no nos dejara al albur de una interpretación. Con el tema de la ley, precisamente por eso hemos marcado nosotros mismos esa ley, ese límite de 50 años, que posiblemente tendría que haber salido en la misma legislación. Luis Miguel. Quisiera preguntarle qué papel tiene la mente en el éxito de que al final salga adelante la técnica de reproducción asistida, porque yo creo que entre todos sí que se ha hablado mucho lo de, pues estoy obsesionada o estamos obsesionados la pareja y es verdad que van pasando las fases y no sé si hace mucho la mente. Si esa pregunta se la hicieras a mi psicóloga, te diría que sí. Yo particularmente considero que la mente y el estado en el que te encuentras en cada momento te puede ayudar a llevar mejor el problema, a llevar mejor todo el proceso, que, como ha dicho Elena, es un proceso complejo, es un proceso duro, y posiblemente ese es el papel de los psicólogos y es el papel que puede ayudar a llevar mejor todo ese procedimiento. Que haga o perjudique o impida el embarazo, yo particularmente, en mi opinión, creo que no. Por último, ¿qué pasa con esos embriones que no se utilizan, que ahí quedan? Ni para investigación, ni para otras parejas, ni para uno mismo, quedan ahí en un limbo, no se pueden destruir. Estamos justo en este momento en ese problema. Todos los años se siguen generando embriones, todos los años se incrementan aproximadamente 50.000 embriones en los bancos en toda España. En estos momentos debe haber como 600.000 embriones almacenados y que efectivamente no tienen salida, la mayor parte dedicados a investigación, y quizá lo que tendríamos que hacer es facilitar que haya más investigación en España. Quizá eso sería un punto importante. Pues con ese mensaje a que haya más investigación, que ahora mismo está más centrada en lo que está centrada, ¿no?, que es en la pandemia, a ver si se abre ese abanico. Muchas gracias, hemos aprendido mucho. Antonio Urrés, presidente de la Asociación de Reproducción Humana.